Trabajo final del curso Lenguajes de Programación 2 con la profesora Eliana Londoño. Se nos pide crear un programa donde tenemos un vector de X posiciones ya creado. Y se nos pide ordenar ascendentemente el vector, mostrar la suma de todos sus elementos, mostrar el promedio general del vector, mostrar el menor de los números, mostrar un número que esté entre el menor y el mayor. Bueno, aquí vemos las declaraciones de las librerías para crear nuestro programa, la estructura básica. Tenemos el use namespace std, que es para usar el code, y el sin. Bueno, he declarado como entero a lo llamado vector y le he dado un tamaño de 5 elementos. Como sabemos que los vectores se inicializan en la posición 0, le he otorgado el valor del número 4 a nuestra posición 0, a nuestra posición 1 el número 2, al vector en la posición 2 le asigné el número 1, a nuestro vector en la posición 3 le adicioné el número 3 y en el vector en la posición 4 le doy un valor de 5. Declaro como entero las variables i, j y auxiliar, que las voy a necesitar más adelante para resolver nuestro programa. También declaro como entero la variable suma, igualándolo a 0, promedio también igualándolo a 0, la variable menor y la variable para nuestro número del medio, o un número pues que está entre el menor y el mayor, coloqué nm. Bueno, empezamos declarando un ciclo for, que inicializamos nuestra variable i, la igualamos a 0, y decimos que si i es menor que 5, hacer de 1 en 1 y más. Para la variable j también la igualo a 0, j menos 5, a hacer j más, o sea de 1 en 1. Entonces le coloco un condicional. Que si el vector en la posición j es mayor que el vector en la posición i, entonces el auxiliar será igual al vector en la posición j. También tenemos que el vector en la posición j es igual al vector en la posición i, y el vector en la posición i es igual a vector en la posición j. Por último, tenemos que el vector en la posición i es igual a auxiliar. Declaramos nuestro proceso de suma, que hacemos más igual a vector en la posición i, el promedio, que es después de obtener nuestro resultado de la suma, lo dividimos entre 5, que es el número de elementos de nuestro vector. Tenemos que el número menor de nuestro vector va a estar en la posición 0, después de ordenado ascendentemente. El número del medio quedaría en nuestro vector en la posición 2, también después de que se haya ordenado ascendentemente. Para sacar el menor creamos este ciclo for i igualada a 0, si i menor que 5, hacer i de 1 en 1. Entonces decimos que si menor es mayor al vector en la posición i, entonces menor es igual al vector en la posición i. Pasamos a la parte para ordenar nuestro vector. Hacemos el ordenamiento en orden ascendente.
utilizando el método de la burbuja. Y le damos para imprimir por pantalla la opción Code, orden ascendente del vector, para I igual a 0, I menor a 5, I más, le damos que nos muestre el vector en la posición I, y nos quedará ordenado ascendentemente. Seguimos con un ciclo for para realizar nuestra suma de los elementos del vector. También I igual a 0, si menor que 5 y más. Entonces, le damos pues que la suma más o igual a vector I. Para el promedio también creo un ciclo for igualando I a 0, si menor que 5, hacer I más. Y tenemos que la suma es igual a vector I, y el promedio, después de obtener el resultado suma, lo dividimos entre 5, que es el tamaño de nuestro vector. Por último, le damos las órdenes para que nos imprima por pantalla. La suma del vector es y que aquí nos imprima suma, el promedio general del vector, le damos que imprima promedio, el menor de los números del vector que está guardado en la variable menor, el número entre el mayor y el menor que está guardado en la variable nm, nuestro return 0 para finalizar el programa. Bueno, ya nuestro algoritmo está ejecutado, compilado y ejecutado perfectamente. Aquí tenemos la ejecución de nuestro programa. Nos dice orden ascendente del vector. Me ha visto que los números ingresados habían sido en desorden. Teníamos el número en la versión, en el primer vector, en la posición 0 teníamos a 4, a 4, en el vector 2 teníamos al número 2, en nuestra posición 3 teníamos al número 1, en la posición 4 al número 3 y en la posición 5 al número 5. Aquí nos los ha ordenado ascendentemente del 1 al 5. Nos muestra la suma del vector, muestra la división del vector, el menor de los números vectores 1, el número entre el mayor y el menor es 3. Bueno, profe, investigué siempre bastante sobre el proceso de declaración del vector. Todo lo que investigué me mostró cómo declarar el vector, pero aún así hacer el proceso suma me da un error, y es que el vector me suma, porque aquí la suma me debe dar 15, de todos los elementos me debe dar 15, y el promedio sería 3, que sería 15 dividido entre 3, me debe dar 3. Pero el programa me abarca todos los números, me abarca la posición en la que están los números. Entonces me gustaría que usted me hiciera una retroalimentación después de ver mi algoritmo, el código fuente, pues en qué está mi error, porque miré cómo inicializar un vector y creo pues que esta es la manera correcta. También lo podía hacer de otra manera, lo intenté, también me daba el mismo error, que era pidiendo, pues creando el vector desde acá usando la llave. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Le dejo mi duda. Sé que es un programa que lleva un error que no debe ser, pero no he podido lograr con qué me falta en este código. Gracias.